Bueno, voy a aclarar ciertas cosas respecto a unas dudas que había. Ya va, que no he abierto el donde escribo yo. Unas dudas que había sobre los factoriales. Estuve buscando información. ¿Qué está pidiendo ahí? Información. Mira, sobre factoriales y las reglas de los factoriales. Tenía tiempo que no las veía, porque a veces uno se olvida las reglas, entonces vamos a hacerlo con las reglas. Entonces, para que no se me sigan asustando, porque a veces se asustan con cosas que no tienen nada que ver con cálculo integral, sino como el análisis de un factorial, hoy día vamos a aclarar un poquito lo del factorial, para que termine de ser el problema que no hemos hecho, pero vamos a terminarlo después porque tengo que avanzar un poquito. Me faltan dos clases solamente, ¿sí? Dos clases y terminamos. Sería hoy y el viernes. Entonces vamos a agregar otra parte y vamos a hablar hoy día. Primero voy a hablar de lo del factorial, ¿sí? Para que esté claro. Entonces, tendríamos, vamos a mostrar la pantalla y vamos a ver, aquí está, lo del factorial. Entonces, vamos a ver, hoy día vamos a ver serie de potencia otra vez. Serie de potencia. Parte 2. Pero vamos a aclarar, voy a correr esto para acá un poquito, sobre los factoriales. Bueno, grande, se molesta. Tendríamos, estoy aclarando sobre factoriales. Estoy mirando los factoriales. Entonces, en los factoriales tenemos bastantes reglas. Voy a quitar la pantalla para que no me tape aquí la cuestión. Entonces, tendríamos, primero, propiedades. Propiedades. Les voy a dar las propiedades, que son cosas que tienen que haber visto en el bachillerato, en la enseñanza media. Pero, por ejemplo, el factorial de 0 siempre va a ser 1. El factorial de 1 siempre es 1 también. Y este también es importante, que el factorial de n lo podemos transformar en n por n menos 1 factorial. Y también este lo podemos transformar en 1, 2, 3, todo multiplicado, ¿no? De punto seguido de n menos 1 a n, ¿sí? Lo podemos transformar en esto o lo de arriba. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, para ponerlo aquí un ejemplo, 8 factorial, esto sería igual a 8 por 7 factorial, ¿sí? Manteniendo esta regla que está aquí, ¿no? Esta regla. Este que está aquí sería acá. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, x más 2 factorial, este puede transformarse en x más 2 por x más 1 factorial, ¿sí? Porque me está diciendo n menos 1. Si yo le quito a este 1, me queda, al 2 le quito 1, me queda 1, ¿no es cierto? Si yo tengo nx más 1 factorial, yo puedo decir que eso es igual a x más 1. Si le voy a quitar 1, va a ser x factorial, ¿no es cierto? Eso es lo que quería que viera. Entonces, lo del otro día que teníamos, que era esto, lo que quedó era n más 1 factorial, cuando hicimos la asociación, n más 2 factorial, ¿sí? Y lo divido por n factorial de n más 3 factorial, ¿sí? Lo desglosamos como lo hicimos aquí, va a ser igual. Primero, déjame buscar una rayita aquí. Lo vamos a hacer aquí tranquilamente. Me va a quedar. El primero va a quedar n más 1 por n factorial, ¿sí? Y el que sigue va a quedar n más 2 por n más 1 factorial. Y el de abajo me va a quedar, bueno, n factorial queda igual. No necesito porque con este de aquí arriba se va. En cambio, este sí lo puedo transformar y va a quedar n más 3 por n más 2
factorial, ¿sí? Entonces yo ya sé que este se va a ir con este. Entonces voy a ver qué puedo sacar más, porque ninguno otro se divide. Lo voy a seguir haciendo por acá. Entonces aquí sigo. Entonces me va a quedar. ¿Qué quedó? Quedó n más 1 por n más 2. Y este de acá lo voy a dejar igual, porque aquí lo voy a desglosar. N más 1 factorial. Lo divido por aquí, me quedaría n más 3. Y acá quedaría, ¿qué quedaría aquí? Quedaría n más 2 por n más 1 factorial. ¿Qué se va? Se va este, se va este, se va este y este. ¿Qué me queda al final? Me quedaría n más 1 sobre n más 3. ¿Sí? Eso es lo que va a quedar en el otro. ¿Estamos? Entonces también, si lo quisieran hacer de otra manera, con la otra regla, n más 1 factorial, yo podría decir que esto es igual a 1 por 2 por 3, así sucesivamente hasta decir n con n más 1. ¿Sí? Y el n2 factorial, yo también puedo decir que es igual a 1 por 2 por 3 hasta n más 1 por n más 2. ¿Sí? Con esto también sale. Pero aquí ya salió lo que estábamos buscando el otro día. ¿Ok? Se los doy ahí para que lo tengan. Porque yo sé que unos quedaron como que, bueno, yo tuve que ir a buscar las reglas porque no me acordaba. Aunque a veces los factoriales los pueden sacar a mano sin necesidad de recordar las reglas, pero dije, no, voy a meterle las reglas para que ellos vean de dónde sale y no se asusten por esa cuestión. ¿Ok? Bueno, a lo que vinimos. Vamos a ver hoy día una de las partes finales aquí de series, ¿sí? Que es representación de funciones mediante serie de potencias. Esto ya es un tema bastante, vamos a decirlo, más profundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú tienes que tener conocimiento de muchas cosas. Tienes que saber derivar, tienes que saber integrar, tienes que saber qué es una serie. Entonces, todos esos conocimientos se convierten en uno solo. Entonces, vamos a ver esta parte, que ya es la penúltima parte. Entonces, a lo que vinimos sería representación, poner otro color, representación de funciones mediante serie de potencias. Serie de potencias. ¿Ok? Esto ya es algo un poquito abstracto, usted a veces no lo entiende mucho, porque es medio así todo, wow, ¿sí? Que vamos a derivar, vamos a dividir, bueno, sí, es un poco más abstracto, pero a la vez pues es bastante interesante. Vamos a ponerle bastante colorín, ¿sí? Como tic. Entonces, tendríamos como primer lugar el teorema principal. El teorema principal aquí que se maneja es el siguiente, teorema. Sería, sí, la serie de potencias, disculpe la letra, por ejemplo, sumatoria de C sub n de x menos a elevado a la n, ella tiene un radio, ¿no es cierto?, que debe ser mayor a cero, un radio en el cual tiene el radio de convergencia. Entonces ella posee un radio de convergencia. Este radio de convergencia, que ya sabemos que tiene que ser, ya lo dijimos, R mayor a cero, ¿sí? Entonces, este radio de convergencia lo podemos ver a esta serie de potencia como una función, ¿sí? Porque la podemos ver como una función, porque ella en ese radio de convergencia es convergente. Entonces ella, al ser convergente, quiere decir que se puede derivar y se puede integrar en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, entonces la función f
definida por, vamos a suponer, vamos a definir la función. Recuerden que es una función f y es una serie de potencia. Serie de potencia c más c sub 1 por x menos a elevado a 1 más c sub 2 por x menos a elevado a la 2 más c sub 3 por x menos a elevado a la 3. Aquí se va hasta infinito y quedaría c sub n por c por x elevado a la n. Entonces, esto sería sumatoria. Uy, se me quedó fea esa, disculpen. Que a veces se me quedan feas, feísimas las sumatorias. Feas, feísimas. Me va a quedar. Ah, manteco. Tendríamos aquí, ahí, más o menos. De n igual a 0 hasta infinito, que esa es la serie de potencia, se sub n el x menos a sobre n, ¿sí? Esa es la sumatoria de la serie de potencia. Entonces, como les dije anteriormente, como ella tiene un radio de convergencia, en ese radio de convergencia, ella es derivable y continua sobre el intervalo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el intervalo? Bueno, a menos r, coma, a más r, ¿sí? Y aquí va a ser derivable, se deriva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es convergente, ella es convergente, converge en ese intervalo. ¿Cómo puedo decir también que el dominio de la función es valedero en ese punto, en este intervalo? Y si se deriva, lo puedo integrar. Bien, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Por ejemplo, vamos a tomar esta que está aquí, y vamos a derivar esta función. Vamos a derivar. Voy a hacerle otro colorcito ahí más que vamos a diferenciar. Vamos a derivarla en verde. Entonces vamos, además, derivar, ¿cómo va a quedar? Va a quedar primera derivada de f de x, va a ser igual a esta, que a 0, que haría esta nomás. Entonces vamos a derivar con c sub 1. C sub 1 quedaría acá. Recuerda que este es un pedazo, un intervalo, ¿no? Entonces, más 2 veces c sub 2 de x menos a. Más 3 veces, aquí le quitan 1, ¿no? C sub 3 de x menos a de 2. Más 4 de c sub 4 de x menos a en 3. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo va a quedar si hago la primera derivada y lo hago en sumatoria? Va a quedar sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De n c sub n por x menos a de n menos 1. Ahí tendríamos el generalizado para toda esta expresión. Pero como se deriva, aquí lo derivamos, se deriva, también lo podemos integrar, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a integrar, vamos a poner marrón. Integrar. Entonces, ¿cómo lo integro? La serie va a ser una función que la voy a integrar. ¿Cómo queda la integral? A ver, ¿cómo queda la integral? Quedaría con una linda c, que recuerden que una integral no tengo límite. Entonces quedaría la primera, c sub 0 de x menos a, más c sub 1 de x menos a al cuadrado entre 2, más c sub 2 de x menos a al cuadrado entre 3, perdón, entre 3 al cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que la serie la podemos derivar y también la podemos integrar. Entonces, ¿cómo me va a quedar la integral generalizada? Bueno, para generalizar la integral, me va a quedar la integral de f sub x, va a ser igual a c más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito
¿De quién? De C sub n, de x menos a, elevado a la n más 1. Aquí abajo va a ser n más 1. ¿Sí? Ese sería el generalizado, tanto para derivar como integrar. Integrar. Entonces es interesante porque, ¿qué pasa? Podemos derivar e integrar términos a términos de una serie de potencias. Además, la derivada integral ¿sí? Tiene el mismo radio e intervalo de convergencia que la función en sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué se podría decir? Que una función puede ser representada por una serie de potencias cuando su dominio coincide con el intervalo de convergencia de la serie. Eso lo vamos a anotar. Entonces, puedo decir, a ver, vamos a anotar el otro colorcito aquí para ponerlo más colorinche. Es decir, coma, que podemos derivar e integrar término a término, ¿sí? Una serie de potencias, además, las derivadas e integrales, les tienen, atención, el mismo radio e intervalo de convergencia que la función f, que la función f de x. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué puedo decir? Lo voy a poner aquí, voy a poner entre comillas. Se puede decir una función puede ser representada, ser representada, ¿sí? Por por una serie de potencias, metieron por de potencia, cuando su dominio coincide con el intervalo de la serie. ¿Ok? Con el intervalo de la serie. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Copien eso, por favor.
Bueno, seguimos entonces. Vamos a comenzar el primer ejemplo. Vamos a tratar de hacer unos pocos ejemplos y después el viernes podemos hacer más. Para los que no vinieron, ya que hoy día tenemos como 4 o 3 nomás representantes en la sala. Entonces, ejemplo, Décima para la represión. ¿qué es décima? Una Ya, para millonésima, los que diría vienen. yo. ¿Ah? Obtenga una representación, ¿qué dígame? Décimas para los que vienen, los que se esfuerzan por estar acá. ¿Y por qué los otros no vinieron? ¿Tenían pruebas? No sé, profe. ¿Para cuándo quedó el taller? Para el lunes, ¿no es? Sí, para el lunes. Lunes, lunes, lunes. Ok. ¿A qué hora, profe? La hora de clase, pues, a Ah, las, ya, a las a 4. las 4. Sí. ¿Quién habla ahí? Yo, pues, profe, Ah, su tiene la voz alumno más favorito. ronca por WhatsApp, Es que por te llamáis vaina. Vale. ¿Cómo me llamo acá? Me llamo Vale. Te llamáis Vale. Bueno, ahora soy Valen. Es la novia, Valentina te En, llamo. en, en Zoom Valentina son te otra. llamo. En Zoom soy otra. Bueno, Vale, pasen. no importa, avisa nomás que se cambió el nombre nomás. Bueno, vamos a hacer Me llamo esto. Valerio. Valeria, solución. Ok, esta es una serie geométrica. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo puedo ir definiendo uno menos x. La serie geométrica. Y aquí vamos a tener esta parte y lo que corresponde a los términos que van a ir aquí. Recuerden, para hacer esta parte de acá, tengo que definir la serie geométrica. N igual a 0 hasta infinito. Y la serie geométrica es A por X a la N, ¿no es cierto? Es lo que significa también que esto es A más A por X más A por X al cuadrado más A por X a la 3. ¿Sí? Porque es una serie geométrica. Serie geométrica. ¿Sí? Ok. Entonces, la sumatoria o la primera suma de n, de x mejor la voy a poner así porque estamos hablando de funciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar más el término de función. Entonces sería, me perdió el lapicito, ¿por qué se pierde el lapicito? Este. S de x va a ser igual, estoy empezando, bueno, a sobre 1 menos x. Y si tengo que el radio, recuerden que para que sea convergente, el radio tiene que estar entre qué valores y qué valores. Siempre va a tener que este va a ser menor a 1. Entonces aquí va a estar entre 1 y menos 1. Entonces el R o el radio va a valer 1. Entonces en este caso A va a valer 1. ¿Sí? Y ahí tendríamos 1 sobre 1 menos X. ¿Ok? Entonces, al reemplazar en esta, si A vale 1, ¿cómo me queda? Vamos a bajar un poquito. Quedaría. Vamos a empezar desde 1. Entonces sería Profe, 1, dime. ahí en A siempre va a tener el valor de R. Sí, claro. Ah, ya. Entonces aquí vamos a tener 1, ¿no es cierto? Más 1 por X es X, más 1 por X cuadrado, más 1 por X al cubo, más X a la 4 y así sucesivamente. Recordando que esto tiene que tener esta convergencia, ¿sí? Ese radio de convergencia. Dando vuelta a la página, ya sabemos que esto va a ser una función, mi f de x. Como va a ser una función, pues vamos a derivarla. Primero vamos a hacer esta derivada. La voy a hacer aquí, derivada. ¿Cómo sería la derivada? Si tenemos esta acá, tendríamos 1 menos x a la menos 1. La derivada sería, integrar la cadena, esto a la menos 1, 1 menos x a la menos 2. La derivada interna es menos 1. Y al final esto me va a quedar como menos 1 es más, y haría menos a la x a la menos 2. En el fondo esto es 1 sobre
1 menos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Ok. Y ahora voy a derivar el otro lado, porque ya hice el lado derecho, entonces el lado izquierdo, entonces el lado derecho, voy a ponerle acá mejor. Derecho, el izquierdo, izquierdo. Y ahora el derecho va a quedar como la derivada al derecho. Va a ser, primero, ¿cuánto me da la derivada? ¿Y cuánto me da la derivada? Esta da 0, entonces me va a dar, lo voy a poner así. Va a 0, da 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x a la 3 más 5x a la 4 y así sucesivamente. Esa derivada, va a ser válida en el intervalo desde 1 hasta menos 1. Entonces, finalmente va a quedar toda la serie derivada, un lado y el otro. Un lado me va a quedar 1 sobre 1 menos x al cuadrado, y esto va a ser igual a 1 más 2x más 3x cuadrado, más 4x a la 3, más 5x a la 4, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a integrar. 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 Lo mismo. Podemos hacerlo primero lado izquierdo. Lado izquierdo. Izquierdo. Tendríamos la integral de 0 a x. Recuerden que x aquí es una constante, ¿sí? No es una variable. Entonces, para no confundirme con esta x que está aquí, le voy a poner t. 1 de 1 menos t por diferencial de t. Entonces va a ser de 0 a x. ¿De quién? De 1 entre. Recuerden que voy a poner u, va a ser 1 menos t. ¿Sí? Vamos a cambiar la variable. Y aquí va a ser diferencial de u es igual a menos de diferencial de t. Lo que implica que diferencial de t va a ser igual a menos diferencial de u. Diferencial de u. ¿Sí? Entonces, acá va a ser u menos el diferencial de u. ¿Y eso es igual a quién? A menos el neperiano de u, que va a ir desde 0 hasta x. Y este va a ser menos neperiano desde 1 menos t, y eso va a ser de 0 hasta x. Y entonces, voy a poner acá, esto quiere decir que esto va a ser igual a menos neperiano de 1 menos x menos el neperiano de 1 menos 0. ¿Sí? De esto. ¿Sí? Entonces acá sería neperiano de menos neperiano de 1 menos x. Y ahí tengo el primer resultado del primer lado. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Ahora vamos con el lado derecho. Colocando este en su lado, ¿no? Entonces tendríamos neperiano de 1 menos x. Igual, este es el lado izquierdo. Ahora voy por el lado derecho. Le voy a poner otro color. Le voy a poner color azul. Entonces tendríamos la integral, ¿sí? La integral de lo que hicimos arriba. ¿Cuánto sería? Sería x. Ajá, ya. Esa es la cuestión. X más x cuadrado entre 2 más x a la 3 entre 3 más x a la 4 entre 4 más x a la 5 entre 5 más, y recuerden que eso va a estar entre 1 y menos 1, ¿sí? Entonces, como va a estar entre 1 y menos 1, yo podría multiplicar todo por menos 1, porque vamos a tener un intervalo desde aquí hasta acá, menos 1 y 1, ¿sí? Entonces lo puedo multiplicar por menos 1, todo. Multipliquemos, a ver qué pasa. Multipliquemos. Entonces sería, acá sería menos 1, y acá sería por el menos neperiano de 1 menos x.
Y aquí tendríamos menos 1 multiplicado por, como este va a meterse dentro de esto, me falta acá, porque esto lo voy a meter porque la x va a ser negativa. Entonces lo voy a poner menos x, ¿sí? Menos x me va a dar esta positiva. Entonces aquí voy a poner menos x más menos x al cuadrado entre 2 más menos x al cubo entre 3 menos, perdón, menos x a la 4 entre 4. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar? Aquí va a quedar, este menos por menos me da más, me quedaría neperiano de 1 más x entre, acá, fíjense acá, si yo este lo meto para acá, quedaría positivo. Aquí quedaría positivo porque queda al cuadrado, pero con este va a quedar negativo. X a la 2 entre 2. Este va a quedar negativo, pero con este negativo me queda positivo. X a la 3 entre 3. Este aquí va a quedar positivo, con este negativo me queda menos x a la 4 entre 4. ¿Qué pasó? ¿En qué se transformó? Recuerden que aquí va a estar entre menos 1 y 1. Esto se transformó en una alterna, ¿sí? Quedó alternada. Menos más, ¿sí? Menos más. Entonces eso es lo que nos están pidiendo. Derivar y dividir. Primero derivar y después integrar la serie de potencias como función. Y ahí estaría el resultado. ¿Ok? Copien, por favor. Dice que sigo por acá. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Tendríamos la serie geométrica. 3x al cuadrado menos 3x a la 5 más 3x a la 8 menos 3x a la 11 más. Como pueden ver, es alterna y geométrica. Y nos piden lo mismo, pero tenemos que buscar aquí cómo es. Cómo es el alterno, cuál es el intervalo de convergencia y todo. Bueno, vamos a comenzar. Aquí podemos comenzar factorizando. Entonces, solución. Comenzamos con 3x al cuadrado, ¿sí? Sería primero 1 menos, aquí para que llegue acá, sería 3. Más, este para que llegue acá sería x a la 6. Y después vendría x a la 9, ¿sí? Y así sucesivamente.
¿Estamos? Entonces, vamos a ver si conseguimos, como es una serie geométrica, la R, la razón geométrica. Entonces, empecemos. ¿Esto lo puedo convertir en qué? Esto lo puedo convertir en x a la 3, pero elevado a la 0. ¿Las qué? Elevado a la 0. ¿Sí? Entonces lo voy a poner así. 3x al cuadrado por x a la 3 elevado al 0, ya 1, pero lo puedo poner como negativo, ¿sí? Lo puedo poner como negativo. Al final va a dar 1 igual. Aquí puedo poner más. Y acá puedo poner más. Y aquí puedo poner más. Recuerden que estoy buscando el valor que va ahí como la razón. Aquí puedo poner menos x a la 3, pero elevado a la 1. Si lo tengo así, este va a quedar negativo, el mismo que está acá. Y después puedo poner menos x a la 3 elevado al cuadrado. Y aquí puedo poner menos x a la 3 elevado al cubo. Y así sucesivamente. Ya estamos como más cercanos a lo que queremos buscar. Entonces, ¿cuál será la razón de la serie geométrica? Esta es la razón de la serie geométrica. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, el valor de R es a la 3 es esa. Entonces, esta sería menor a 1, ¿no es cierto? A 1. Si le quito el valor absoluto porque está, perdón, si le quito el negativo porque está dentro de un valor absoluto, quedaría a la 3, menor a 1. Y si lo elevo a la raíz cúbica, pues va a quedar x a la 3 menor a 1 entre menos 1. Y eso al final es x entre 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces este sería el intervalo de convergencia. Intervalo de convergencia. ¿Sí? Entonces, la serie geométrica tiene la característica que siempre va a tener, ¿qué va a tener siempre? Una fórmula que va a representar la razón que es. ¿Y aquí qué tenemos? A ver, aquí tenemos este, ¿no? Sería el primero que tengo acá, este. Estoy hablando de acá, ¿sí? Este. ¿Y cómo cambió este para acá? ¿Cómo cambió ese para allá? Voy a marcarlo ahí. ¿Cómo cambió este de aquí para acá? Y este de aquí para acá. Y este de aquí para acá. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, como es una serie geométrica, tendría la característica de ser un parecido al de arriba, a este que tengo acá, a este que tengo acá, a este, ¿no? A este. Aquí está la serie geométrica, está también. ¿Sí? Sigo para abajo, otra vez. Entonces yo puedo decir que eso va a ser igual a un valor de quién. ¿Cuál sería el primero? Aquí sería x al cuadrado, ¿no? 3x al cuadrado. Pero como es una serie geométrica, sería 3, bueno, x al cuadrado. Es x al cuadrado. Ya, como chicas. X al cuadrado entre 1 menos ¿quién? Menos la R, la razón que yo tengo ahí. Pero ¿cuál es la razón que conseguí yo? Yo conseguí que la razón era igual a 3R cuadrado, X cuadrado de 1 más, porque es menos R, ¿no? Esta de aquí, esta, es más X a la 3. ¿Sí? ¿Ok? Y al otro lado que tenía, al otro lado teníamos a 3x cuadrado menos 3x a la 5 más 3x a la 8 menos 3x a la 11 y así sucesivamente. ¿Ok?
¿Qué voy a hacer ahora? Ahora necesito encontrar la integral. Voy a encontrar la integral. Si voy a integrar esto y voy a integrar esto. Y esta va a ser por un diferencial de x y esta también va a ser por un diferencial de x. Vamos con esta primero. Sería, bueno, u va a ser igual a 1 más x a la 3. Quiere decir que el diferencial de u va a ser igual a 3x cuadrado por dx. Y ahí lo tengo. Entonces al final esta va a ser la integral de u entre u. Y eso es igual al neperiano de u más c. 1. ¿Ok? Que es importante colocarlo. Vientecito. Cierra todas las puertitas. ¿Dónde quedé yo? Entonces, pero u tendríamos que es ¿qué? U es igual a neperiano de 1 más x a la 3 más c sub 1. Pero aquí sí, siempre los valores, ¿cómo van a ser? Bueno, aquí podemos ponerle positivo, si quieren lo dejan sin el valor absoluto, porque al final pues vamos a usar valores ¿desde dónde? Desde n igual a 0. Se podemos poner, vamos a hacer la sucesión. Quedaría. Ah, y ahora me toca integrar este otro lado. ¿Cómo queda la integral de este lado? A ver. Integral. Voy a hacerlo de otro color. A ver, vamos a hacerlo un color. A ver, ¿qué color puede ser? Rojo. O rosadito. Este. Voy a hacer rosadito mejor. Más sexy. Rosadito este. Entonces, ¿cómo queda esa integral? A ver, ¿qué haría? Primero, aquí vamos a integrar también es una indefinida. Entonces, esta va a quedar con una c sub 2. ¿Sí? Porque yo no sé cuál es. Después tendríamos la primera. ¿Cómo quedaría? Más 3 por x a la 3 entre 3, ¿no es cierto? Menos 3 por x a la 6 entre 6, más 3 por x a la 9 entre 9, menos 3 por x a la 12 entre 12. Y así sucesivamente. ¿Y qué me queda? Me quedaría, primero, este se va con este se va con este y quedan 2, este se va con este y quedan 3, este se va con este y quedan 4, ¿ven? 1, 2, 3 y 4, ¿se ven? C sub 2 más x a la 3 menos x6 entre 2 más x9 entre 3, metieron gol. ¿Quién será? Ahorita mira. Aquí son fanáticos de este edificio, gritan como locos. Ok, entonces tengo eso. ¿Y al otro lado qué me quedó? Al otro lado me quedó un neperiano de 1 más x a la 3 o más c sub 1, ¿sí? Entonces ahora podemos decir que c sub 2 menos c sub 1 es igual a c, ¿no es cierto? Porque paso esta para el otro lado, no paso para allá. Entonces me quedaría un c global. Entonces, por ejemplo, si yo tomara x a la 0, yo podría decir que el neperiano de 1 más 0 es igual a c sub más 0 menos 0, perdón, menos 0 más 0. Entonces al final c es igual a 0. Entonces, ¿cómo quedó al final esta potencia, serie potencia? Quedó por este lado, quedó por ese lado, quedó neperiano de 1 más x a la 3 igual a la sumatoria. Quedó alterna, ¿no? Es alterna, miren, esto es alterno. Entonces, cuando es alterno, bueno, primero vamos a comenzar desde 1, ¿sí? Está infinito. Cuando es alterno, recuerden que siempre se coloca menos 1 de n más 1. Siempre, cuando es alterno. Y al final, vamos a buscar la que conseguimos. La razón, vamos a poner esta cruz. ¿Cuál era?
x a la 3, pero era elevado a la n entre n, ¿ok? Elevado a la n entre n. ¿Estamos? Elevado a la n Enredado. entre n. ¿Qué? Enredado, profe. Enredado, ¿no es cierto? Sí, sí, pero Sí. hay que Me ponerle pregunto el, corazón. me pregunto el por qué le saca esto y después lo otro y Sí, explota. porque lo que quieren que la serie de potencia la derive y la integre. Para que, como ella es una función, lo puedes hacer. Derivar e integrar la serie de potencia. Eso es Profe, lo que quieren. esta no la derivó, la integró las dos, ¿cierto? No importa Sí, no la entonces derivé porque quería buscar esto. Esto que qué quería estaba buscar, aquí. profe. Esto. La sumatoria. Claro, La, esta, voy a buscarla, ya va. Esto. Esto es lo que quería buscar. Faltó aquí entonces el nerviano. Esto es lo que quería buscar, ¿sí? Pues no lo teníamos. Me dieron así en la serie nomás. ¿Sí ves? no, nos dan la sumatoria. Entonces, ahora que tenemos la sumatoria podemos derivarla. Sí, ahorita se Y- podría derivar, claro. pero ya la tenemos ya, pues. Esta era una pregunta de sacar la sumatoria, ¿no? Sí, sacar la sumatoria. ¿Ok? Ya. Ahora entiendo ya. Bueno, muchachos, los voy a dejar ahora hasta aquí porque tengo una reunión, ¿ok? Y también no los quiero atosigar con esto. Ya el viernes, cuando nos veamos en persona, vamos a hacer un poquito más de problemas, me van a poder preguntar más si quieren, ¿ok? Porque así virtualmente es difícil dar así de tajo esto así tan, ¿sí? Tan así, pum, esto es así, punto, ¿ok? Entonces voy a parar la grabación, nos vemos el viernes y ahí pueden preguntarme todas las dudas que tengan y faltaría la última parte que es el teorema Taylor, uy, una araña, por favor, y McClure, que es bien sencilla en el fondo. Esa no se me pregunta mucho, pero sí hay que darla porque se ve en economía. ¿Estamos, chiquillos? Estamos, Estamos, profe. profe. Ya, ¿qué más dijo? Chau, profe. Bueno, nos vemos entonces. Cuídense. No, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos. Cuídese. Cuídese. Chao, cuídense.